Cómo predicar de Cristo usando toda la Biblia, por Goldsworthy. Capítulo número 3. ¿Qué es la teología bíblica? Entender la idea general. Gerardus Voss define la teología bíblica como la rama de la teología exegética que trata del proceso de autorrevelación de Dios depositado en la Biblia. Destaca el hecho de que la revelación de Dios está plantada en la historia e implica una progresión histórica. Esta es la base de una teología bíblica verdaderamente evangélica. ¿Qué transmite entonces el término teología bíblica? Desde el punto de vista del predicador evangélico, la teología bíblica implica una búsqueda del gran panorama bíblico o visión general de la revelación bíblica. Es parte de la naturaleza de la revelación bíblica relatar una historia en lugar de exponer principios atemporales en términos abstractos. Y contiene muchos principios universales, pero no abstractos, que son comunicables en un contexto histórico de revelación progresiva. Al permitir que la propia Biblia cuente su historia, descubrimos un todo coherente, de un gran sentido. Para comprender esta totalidad significativa, debemos permitir a la Biblia mostrarse tal y como es, una obra de alta complejidad y, sin embargo, de una brillante unidad al relatar la historia de la creación y el plan salvador de Dios. Para ser fieles al plan y propósito de Dios, la predicación siempre debe llamar a las personas a retomar esta perspectiva. Si Dios nos ha entregado una única visión de la realidad, llena de textura y variedad, una visión que abarca todas las épocas, nuestra predicación debe reflejar la realidad así presentada. Un aspecto que causa disputas, incluso entre los evangélicos, es la cuestión de la naturaleza de la unidad de la Biblia. La influencia de la Ilustración en la crítica bíblica ha influido en ocasiones hasta en aquellos que mantienen una postura evangélica. Esta crítica adopta un enfoque empírico, según el cual se considera un hecho lo que parece ser una falta de unidad de los registros bíblicos, en lugar de reconocer una diversidad. Cabe afirmar que dicho empirismo no es consecuente con el planteamiento evangélico. La unidad de la Biblia es cuestión de revelación, no de investigación empírica. En términos simples, yo creo que la Biblia presenta una unidad exacta, coherente, visión de la realidad, principalmente porque Jesús nos dijo que así es. La unidad de la Biblia es un artículo de fe, incluso antes de comprobarla de manera empírica. El descubrimiento empírico de su unidad está gobernado por el axioma de la revelación divina. Si tenemos dificultades para entender cómo se produce esta unidad ante ciertos o aparentes fenómenos, el problema radica en nuestro entendimiento, no en el texto bíblico. Sé que no siempre es fácil demostrar cómo cada texto de la Biblia habla de Cristo, pero eso no altera el hecho de que Él dice que así es. Lo que me animan a esta tarea son los beneficios apasionantes y las percepciones que me brinda la simple aplicación del método de la teología bíblica evangélica. Esta visión unificada de la revelación se desprende de los principios que describimos en el capítulo anterior sobre la naturaleza de la Biblia. Los teólogos liberales y neo-ortodoxos parecen hacer una curiosa afirmación, que Dios no fue capaz de decir lo que quería con una precisión y coherencia necesaria para que los seres humanos pudieran comprenderlo. La crítica bíblica, o método histórico crítico, ha llevado al mundo académico a un callejón sin salida, sin desmerecer ciertos aspectos de esa tarea, hasta el punto de que los comentarios sobre el texto no pueden abordar los temas espirituales de Dios y su gracia salvadora que opera en la vida de su pueblo. La historia bíblica se ha visto deformada bajo los supuestos de la teoría de la evolución y el antisupernaturalismo. El resultado fue una fragmentación y desespiritualización que destruyó el mensaje de la única palabra de Dios. La teología bíblica del siglo XX se esforzó en compensar esta situación. Brevard Childs escribió sobre el tema en Biblical Theology in Crisis. Si bien Childs reconoce acertadamente el problema del callejón crítico sin salida,
Su propia teología bíblica no toma en cuenta la autoridad bíblica. Sin embargo, esta obra es importante por su análisis de cómo la teología bíblica, en particular su variante norteamericana, no han logrado salir del atolladero creado por las antiguas críticas. Si bien Childs comprende mejor el pensamiento evangélico que los críticos radicales, en mi opinión, su enorme contribución a la redacción de teología bíblicas no logra llegar a ser una teología realmente bíblica, pues su uso del método crítico está aún ligado a supuestos no bíblicos. Una visión unificadora abarca entonces una perspectiva bíblica que va desde la creación a la nueva creación y se extiende hacia la eternidad en ambos sentidos. No es esta la instancia para tratar la discutida interrogante de la relación entre tiempo y eternidad. Pero la Biblia sí presenta una visión de relaciones temporales, y eso implica que su visión panorámica tiene, en esencia, un carácter histórico, pero no es su única cualidad. Es desalentador descubrir que a menudo los resúmenes o introducciones al Antiguo Testamento se reducen a cierto tipo de resúmenes históricos de los acontecimientos registrados en el texto. Pocos darían el mismo tratamiento al Nuevo Testamento debido a la natural importancia de Jesús. No obstante, en el caso del Antiguo Testamento, la noción de un contenido teológico muchas veces es extrañamente ignorado. Pero el hecho es de que la totalidad de la Biblia presenta su mensaje en calidad de teología y dentro de un marco histórico. ¿No fue un hombre llamado Gabler que inventó la teología bíblica? En marzo de 1787, Jonathan Philip Gabler hizo su exposición inaugural como profesor de teología de la Universidad Alemana de Altdorf. El título en latín de su exposición puede traducirse a grandes rasgos como Discursos sobre una apropiada distinción entre teología bíblica y dogmática y la correcta definición de sus fronteras. Gabler no fue el primero en utilizar el término teología bíblica, pero su oratio muy importante por tratar de definir una forma de hacer teología que fuera fundamentalmente distinta a la dogmática del periodo posterior a la Reforma. Antes de Gabler, algunos teólogos alemanes del siglo XVII habían utilizado el término teología bíblica en los títulos de sus obras. El interés de Gabler parecía ser el de preservar la integridad de la teología dogmática más que establecer un nuevo enfoque para los estudios bíblicos. Pero no es posible equiparar la historia de la teología bíblica con la historia del uso de un término en particular. Sin desmerecer la importancia de la distinción de Gabler, debemos decir que la historia de la teología bíblica radica en un tipo de actividad teológica, no en el uso de un término. Por otro lado, no es posible garantizar que lo que Gabler denominó como teología bíblica, un concepto que diferiría de la teología dogmática, sea en todo sentido lo que hoy tenemos como tal. Por eso, no correspondería decir que fue el primero en dedicarse a la teología bíblica según hoy la entendemos. Nuestro punto de partida para definir la teología bíblica debe ser la Biblia misma. De mayor importancia que la distinción de Gabler, a mi entender, es lo diseñado o señalado por Hans Joachim Kraus con respecto a que el regreso de la Reforma a la doctrina de sola escritura o solo la escritura y su definición de esta doctrina representan el trasfondo de la teología bíblica. Para que la teología bíblica funcione como es debido, necesitamos estar dispuestos a someternos a la autoridad suprema de la Biblia y a permitir que la revelación bíblica moldee nuestros supuestos. Por consiguiente, en términos históricos podemos ver que la teología que en verdad es bíblica deriva de una comprensión evangélica reformada de la naturaleza y autoridad de la Biblia. La teología bíblica moderna con frecuencia se ha alejado de este camino, lo cual resulta lamentablemente para el pastor y predicador evangélico. Por eso debemos hacer uso de cada oportunidad que se presente para recuperar este importante aspecto de nuestra herencia evangélica. Una teología que es bíblica. Puesto que la teología bíblica es,
al menos en parte, una disciplina descriptiva, su método debe estar dictado fundamentalmente por la Biblia misma. La verdadera teología bíblica acepta la visión bíblica de la revelación. Sin embargo, se producen distintos planteamientos con respecto al material, incluso en los casos en que hay acuerdos sobre la naturaleza y autoridad de la Biblia en general. El mejor punto de partida metodológico es el Evangelio, puesto que la persona de Jesús es proclamada ahí como la expresión final y completa de la revelación que Dios hace de su reino. Jesús es el objetivo y cumplimiento de todo el Antiguo Testamento, y en su calidad de encarnación de la verdad de Dios, es la clave para la interpretación de la Biblia. Otra razón para comenzar por Jesucristo es que nuestro viaje personal de fe comienza con Él. Tal vez muchos de nosotros estuvimos expuestos a la Biblia antes de la conversión, pero cuando nos convertimos a Cristo todo cambió. Incluso nuestra visión de la Biblia, aun habiéndola considerado un libro humano y falible lleno de contradicciones y razones para no creer, hoy la vemos como la veraz palabra de Dios que nos permite tener una nueva vida y completa comprensión de la realidad. La teología, tal como la presenta la Biblia. A menudo se malentiende la expresión teología bíblica, porque no siempre se percibe como un término técnico referente a la forma particular de hacer teología. Por eso, algunos evangélicos se refieren a la teología bíblica como aquella que contrasta con la no bíblica o liberal. Por esta razón debemos hacer hincapié en el hecho de que estamos utilizando formalmente el término para designar teología, no como una afirmación de lo que los cristianos creen hoy en día sobre algún tema, o sea, doctrina cristiana, sino como teología entendida desde la perspectiva de los autores bíblicos dentro de su propio contexto histórico. Si bien la teología sistemática o dogmática, como se le llama en ocasiones, se ocupa de definir la doctrina cristiana de todos los temas bíblicos, la teología bíblica aborda cómo fue entendida la revelación de Dios en su momento y cuál es la visión total que se acumuló según la totalidad del progreso histórico. El predicador necesita entender la función tanto de la teología bíblica como de la sistemática. La primera se centra en el contexto del texto inserto en la autoridad de la revelación bíblica. La segunda en la relevancia de estos textos en el contexto contemporáneo de la doctrina cristiana según su aplicación actual para nosotros. Uno de los enfoques de la teología bíblica se concentra en el contenido teológico de cada uno de los libros bíblicos, o quizá de un corpus. De este modo llegamos a la teología del Pentateuco, de los profetas anteriores, de los distintos libros proféticos. Algunas teologías bíblicas del Nuevo Testamento abordan a los evangelios sinópticos, la literatura de Juan, Pablo y las epístolas universales. Tal enfoque analítico es válido y necesario, pero necesita ser vinculado con una perspectiva sintética que relacione cada parte con el todo. La forma en que se organizan las teologías bíblicas puede afectar el resultado de manera radical. A su vez, la organización de una teología con frecuencia traiciona la comprensión del autor sobre la naturaleza de la Biblia. El uso puro del enfoque analítico conduce con facilidad a la fragmentación de la Biblia, lo cual distorsiona la unidad creada por el divino autor. Y un enfoque solo sintético puede imponer una unidad simplista que obvie mucha de la diversidad de la Biblia. La teología bíblica requiere de una combinación de las dos perspectivas sobre el material bíblico. La primera sería el enfoque analítico y sincrónico, que se concentra en los detalles de la revelación en cualquier momento específico. La segunda sería el enfoque sintético o diacrónico, en el cual los detalles se organizan en una secuencia para conformar una visión panorámica. Necesitamos ambos enfoques porque debemos describir los detalles con precisión y, al mismo tiempo, permitir que nuestra visión panorámica contextualice los detalles. El enfoque sincrónico consiste en una serie de imágenes fijas. Presionamos el botón de pausa para poder examinar cierta comprensión teológica en un momento específico del flujo de la historia bíblica. El enfoque diacrónico nos muestra la imagen en movimiento en todo su dinamismo a medida que avanza la historia bíblica. La historia de la redención. La teología bíblica evangélica
expresa confianza en la integridad del texto bíblico y en su perspectiva histórica. En términos de su valor nominal, la Biblia representa un cuadro de la historia universal que cubre un periodo no determinado por los historiadores humanos y, sin embargo, determinado con claridad por Dios. Se extiende desde la creación, el principio, hasta la nueva creación de nuevo cielo y nueva tierra. Tal enfoque, por supuesto, rompe con los cánones normales del historicismo secular y de la redacción histórica, en el sentido de que no existe evidencia documentada para gran parte del relato que trascienda la revelación bíblica misma, y no existe un precedente de escritura histórica antes del acontecimiento. No obstante, la profecía del Antiguo Testamento y la escatología de Jesús y de los apóstoles son claramente presentadas como una proyección real de la historia en el futuro. La historia secular tiene como supuesto la existencia de observadores humanos, de los sucesos y de la evidencia. La historia bíblica tiene como supuesto la revelación del ordenamiento divino de los acontecimientos. La historia de la salvación es un término que ha llegado a usarse en relación a la perspectiva de hacer teología bíblica, que reconoce una historia específica como el marco en que Dios ha obrado, está obrando y obrará. Debe hacerse una distinción entre la idea de la historia de la salvación, tal como la de la teología bíblica, y la conformación del término en los estudios bíblicos modernos. Algunos académicos, como J.C.K. Bonhoeffer, quien fue pionero del término, buscaban describir un fenómeno bíblico y la perspectiva de los mismos autores bíblicos. Se producía con ello una reacción ante el escepticismo histórico de la crítica histórica del siglo XIX, por un lado, y ante la rígida dogmática del academicismo protestante, por el otro. Sospecho que es necesario reafirmar estas y otras protestas contra los enfoques predominantes sobre el texto bíblico que menoscababan el sentido de unidad de la revelación de Dios. La historia de la salvación implica conocer que Yahweh, el Dios de Israel, y el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, es el Señor de la historia. La historia tiene lugar gracias a lo que Él decreta. Más aún, la historia tiene sentido porque incorpora la ejecución infalible de estos decretos divinos. Al ser este el caso, el verdadero significado de la historia solo puede ser discernido por quienes aceptan la palabra de aquel que le otorga significado a la historia, la cual es un tema complejo, como entendemos con solo darle una mirada superficial a la evidencia de los muchos pueblos y culturas del mundo. Y, con todo, la historia tiene una unidad predominante, puesto que de acuerdo con la Biblia sirve a los propósitos de Dios y se dirige inexorablemente a su cumplimiento. Los posmodernos hablan del fin de la historia. Al decir esto, no quieren sugerir que nada sucede, sino que no existe un significado determinado para cosa alguna que suceda. Y es de una forma de ateísmo histórico que se rehúsa a aceptar que existe un Dios que gobierna los acontecimientos y sus resultados. La perspectiva universal de la Biblia descarta el relativismo posmoderno. Nuestra fe universal trata de la importancia universal de los acontecimientos bíblicos. La historia bíblica comienza con la creación de todas las cosas, incluidos los progenitores de toda la raza humana. Luego de la caída, la raza humana es el punto central del relato que lleva al diluvio y a lo que sucede. Cuando el padre de Israel, Abraham, es llamado a dejar su patria pagana, las promesas hechas a él incluyen el propósito de Dios de traer bendición a través de su descendencia a todas las naciones de la tierra. Génesis capítulo 12, verso 3. El universalismo bíblico, en el sentido de que los propósitos de Dios que se hacen realidad en un grupo de personas tiene una importancia universal, hace insostenible el relativismo religioso. El método de la historia de la salvación nunca se aparta de esta perspectiva, completa al avanzar desde la historia de Israel hasta el advenimiento de Jesucristo. Esta historia de la salvación es el contexto dentro del cual
Entendemos la importancia de la venida de Cristo y al mismo tiempo es la venida de Cristo la que nos muestra de qué trata la historia de la salvación. Retomaremos más adelante este aspecto de la perspectiva bíblica. Por consiguiente, la historia de la salvación nos conduce a las tres dimensiones bíblicas que necesitamos incluir en nuestra predicación: literatura, historia y teología. Tenemos la tarea de exponer el texto bíblico, y por ello debemos entender cómo opera la literatura bíblica para transmitir su mensaje. El mensaje incorpora la historia, pero no consiste simplemente en una cadena de hechos históricos inconexos. La literatura bíblica ostenta la unidad y lleva incorporada la revelación de Dios y sus propósitos de salvación. La literatura nos dirige a la historia y a la interpretación teológica de esa historia. La postura evangélica descarta la visión de que la historia percibida como meros acontecimientos constituye la revelación. Postura adoptada con algunas valoraciones por los teólogos neoortodoxos y liberales, la cual hizo que el movimiento de la teología bíblica norteamericano fuera incapaz de lidiar con la revelación bíblica. La postura evangélica destaca el hecho de que los sucesos históricos no se explican por sí mismos, sino que requieren de la verdadera palabra de Dios para aclarar su significado. Vez tras vez en la Biblia vemos esta relación entre palabra y acontecimiento. Incluso la muerte y resurrección de Cristo requieren de la palabra de Dios para interpretar su significado. Para el predicador, la historia de la salvación es un aspecto importante del contexto de cualquier texto bíblico, que destaca la naturaleza progresiva de la revelación y el hecho de que no todos los textos tienen la misma relación con el Evangelio y con la iglesia cristiana contemporánea. Lo reconocemos cada vez que tenemos en cuenta ciertos aspectos de la ley de Moisés que ya no observamos, y cuando abordamos un pasaje del Antiguo Testamento que se relaciona con el antiguo Israel, pasajes que no pueden relacionarse directamente con nosotros. Tendemos a no ser tan sensibles a este sentido de progresión cuando llegamos al Nuevo Testamento. A menudo se asume que cualquier aspecto de la narrativa de los evangelios se aplica directamente al cristianismo contemporáneo y, sin embargo, la situación de aquellos hechos es evidente que es distinta a la nuestra. El que esta diferencia afecte nuestra comprensión de tal texto es algo que debemos analizar con cuidado. La mayoría de los textos de los evangelios abordan el periodo en que Jesús estuvo aquí en la carne, antes de su muerte y resurrección. La perspectiva de la historia de la salvación dentro de la teología bíblica debe llevar a preguntarnos si la resurrección y ascensión y el Pentecostés alteran la perspectiva que tenemos de los hechos sucedidos antes de estos sucesos clave. Por ejemplo, si bien Jesús a menudo utilizó la expresión seguirlo mientras estaba en la carne, el concepto no se utiliza después de Pentecostés. Por lo cual, si queremos predicar sobre un pasaje como Lucas 9:23, si alguno o alguien quiere seguir, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame, debemos preguntarnos por qué este concepto no aparece después de Pentecostés y cómo debemos traducirlo a la terminología posterior a aquel momento. El pronto auxilio en las tribulaciones del predicador. La teología bíblica es el asistente olvidado del predicador. Si bien sería simplista y equívoco sugerir que la predicación es una tarea fácil, es acertado afirmar que la teología bíblica le permite al predicador relacionar las distintas partes de la Biblia de un modo que impide que predicar un texto se convierta en una formalidad o en un trampolín para una multitud de exhortaciones moralizantes. Permítame sugerir algunas formas en que una aplicación cuidadosa de la teología bíblica puede ayudar al predicador a lograr un ministerio más efectivo. Ya en otra ocasión desarrollé y expuse mi convicción de que la teología bíblica promueve una alta valoración de la Biblia, de Jesús, del Evangelio, de la tarea del ministerio y del pueblo de Dios, y lo logra, debido fundamentalmente a que nos permite tener una visión expansiva de la revelación bíblica, como establece conexiones válidas entre estas dimensiones del mensaje bíblico, descubre la relevancia de cada dimensión en formas importantes, nos brinda una perspectiva a gran escala del plan y de los propósitos de Dios,
que con facilidad puede perderse si solo nos preocupamos de la gratificación inmediata y de las bendiciones del día. Nos muestra que la totalidad de la revelación del Antiguo Testamento actúa como subestructura de la revelación, la persona y obra de Jesús. Al redimir Él a un pueblo para sí, intentaré describir algunos de estos beneficios en la segunda parte de este libro, al considerar la aplicación de la teología bíblica a los diversos géneros literarios de la Biblia. La teología bíblica contribuye a liberar al predicador de sentirse abatido al no saber sobre qué predicar. Es el asistente idóneo para la predicación expositiva. Sin embargo, la literatura del tema, por extraño que parezca, la omite. Permite al predicador declarar todo el consejo de Dios y con eso darle un planteamiento algo más creativo e interesante a su prédica, que tan solo avanzar laboriosamente libro tras libro como programa para sermonear a las personas. La teología bíblica permite que los predicadores que utilizan distintos tipos de leccionario, libros que contienen programas para leer la Biblia en forma sistemática, como base para el sermón, muestren la relación de cada lectura con las demás. Quizá uno de los más grandes beneficios de la teología bíblica radica en el hecho de que la cristología del sermón se ve enriquecida de manera inconmensurable al mostrar las distintas dimensiones y texturas que colorean el concepto neotestamentario de Cristo. Cuando se hace de manera adecuada, predicar a Cristo desde cualquier pasaje bíblico no tiene que degenerar en lugares comunes, impredecibles sobre Jesús. Las riquezas en Cristo son inagotables y la teología bíblica es el medio para develarlas.